Que o Espírito de Deus bendiga a todos ustedes. E nele programa de hoje, uma pessoa mais que parou de sofrer. Como se chama você? Oscar Flores Luna, senhor. Como levasse? Bem? Ahora bien, senhor. Ahora bem. Ahora bien. Você teve quanto tempo de sofrimento? Aproximadamente 35 años. E como começou? Pues empezó porque, o sea, mi padre me golpeaba muchísimo. Y después de ahí, pues empecé los vicios, entré en el vicio del cigarro, después en el vicio del alcohol. Del cigarro empecé aproximadamente a los 11 años, y de ahí en adelante fue mucho sufrimiento. Entonces yo soy de provincia, y andando en el campo, un día me caí de un árbol, ¿sí? Y caí boca arriba, aproximadamente fueron como a las 2 de la tarde. Yo volví en sí como cerca de las 5 de la tarde, y me quise levantar y ya no pude. Entonces, arrastrándome, me fui y en una parte alta, y me dejé caer en la yegua, y fue la que me llevó a la casa. De ahí para acá empezaron los problemas de columna y ataques epilépticos, ¿sí? Donde en cualquier momento yo nomás empezaba a sentir una desesperación, se me nublaba la vista y ya no sabía nada de mí. Entonces así fueron los años, fueron varios años así de sufrimiento. Y como fueron pasando los años, pues empezó a aumentar los vicios, ¿sí? Porque ya pues yo me fumaba 3 cajetillas diarias, señor, ¿sí? Y también tomaba muchísimo. Una vez me tomé 20 medios vasos de 20 botellas diferentes. Iba whisky, iba ron, iba tequila, era de todo. Imagínense, esa vez andaba yo con uno de mis hermanos, esa vez de que me tomé esos 20 medios vasos. Entonces, cuando íbamos para la casa, mi hermano le dijo a la persona del transporte que pues yo venía muy mal, que si se paraba cuando yo le dijera. Entonces, donde se paraba veníamos en la carretera, porque estábamos allá para el Cerro del Ajusco. Así como abría la puerta del carro, me iba de cabeza, ya no tenía nada de control. Entonces la borrachera me duró 3 días, señor, pero súper borracho. Y así fue, igual del cigarro. El cigarro pues fue muchísimo. Digo, me fumaba 3 cajetillas diarias, y el vicio fue como 35 años también. Del cigarro, del alcohol fueron como 30 años. Entonces, todo eso me afectó muchísimo, porque yo, en mi matrimonio, pues era muy agresivo con mi esposa, con mis hijos, los insultaba, los golpeaba. Entonces, pues todo eso fue un sufrimiento. Incluso yo les decía a ellos, no, pues ¿saben qué? O sea, ya no va a volver a suceder, ya no los voy a volver a golpear, a insultar, ¿verdad? Pero pues nomás decía, ¿no? Porque a los 2, 3 días otra vez volvía a los vicios, y volví a hacer lo mismo y peor, fíjese, porque también era muy agresivo en las calles, ¿sí? No medía yo el peligro. Y de los ataques epilépticos, una vez en el metro me dio uno que pues se prolongó muchísimo. Ese día iba de la parada del metro Hidalgo, era de la parada del metro Hidalgo. Entonces, el que sigue era Revolución. Entonces, como a la mitad de las paradas, empecé a sentir esa desesperación. Empecé a sentir que se me empezaba a nublar la vista. Y yo nomás pensé, no, en la siguiente me bajo. No, ya no hubo tiempo. De ahí, pues ya no supe nada de mí. Como a la 1:30 me tenían en Tacuba. Había una sola persona. Y estaba yo sentado así en la orilla de
de la pared. Cuando abrí los ojos, ese señor se espantó y se echó a correr y me dejaron allí solo, me dejó allí solo. Empecé a sudar chorros de agua o de sudor frío, 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 congelante. Pero imagínense cuánto tiempo pasó, un poco más de hora y media. Entonces así eran sufrimientos muy, muy fuertes, Señor, muy fuertes, ¿verdad? Entonces también el dinero no me rendía, ¿sí? Porque pues a mí me gustaba pues andar así en los vicios, me iba a los centros nocturnos, entonces no había dinero que me alcanzara, ¿sí? Y en lugar de usarlo, ¿verdad? Para mis hijos, para la casa, pues era todo lo contrario. Yo mismo me gastaba ese dinero, entonces siempre tenía yo bastante trabajo, pero pues no servía prácticamente de nada. Como que usted parou de sofrer? Pues viniendo a la iglesia, ¿sí? Un día, pues en esos días de sufrimiento, ¿no? Porque a mí me desahuciaron. Yo tenía efisema pulmonar, precisamente a consecuencias del cigarro. Y en uno de esos días, yo vi la televisión, ¿sí? Y había una persona que había tenido cáncer y se había sanado. Entonces como que alguien me dijo, es ahí donde tú encuentras la solución. Ese día fue un día jueves y para el día domingo yo ya estaba aquí en la iglesia, ¿sí? Para mí fue algo de lo más hermoso que me haya sucedido, porque Dios me estaba esperando, Señor. Dios me estaba esperando aquí en la iglesia, porque yo ya no dormía, yo nomás dormitaba y empecé a sentir pues una paz muy grande. Yo llegué con el problema del efisema, pero tenía también cáncer de piel, tenía una hernia que me dolía muchísimo, los problemas de columna que estando sentado no me podía parar, o parado no me podía sentar, o dormido nomás dormía de un solo lado. Entonces era muchísimo, muchísimo el sufrimiento. A partir de, unos dolores de pecho muy fuertes, fuertísimos, la colitis. O sea, tenía muchísimos problemas, los dolores de cabeza intensos que yo sentía que me reventaba el cerebro. Sí, muy, muy, muy fuerte todo ese sufrimiento. Entonces a partir de ese día yo empecé a dormir. Para mí me hacía falta noche me hacía falta noche para seguir durmiendo. Sí, entonces fue un alivio. Todos esos dolores, unos dolores de pecho que tenía yo bien fuertes, sentía que me metían las manos y me abrían el pecho. Sí, y yo pensaba que en cualquier momento iba yo a caer muerto. Usted prendeu la tele Sí, e viu el programa. yo vi el programa. Tardou para venir? No, señor. Quanto tempo? mais ou menos? Ese día era un día jueves. Aham. Y para el domingo yo ya estaba aquí en la iglesia. Não tardou. No, Quando uno não tarda para venir, eis uma prueba, eis uma evidência que uno se encontra cansado de sofrer, cansado de chorar. A pergunta é: você que participa desta programação, você suporta um pouquinho mais? Esta é a pergunta. Porque em seu caso, você estava desahuciado não solo em sua saúde, você tinha problemas de saúde, pero você estava desahuciado por causa de los vícios, desahuciado em la vida sentimental,
Sí, también. não é isto? Sim, Em sim. la vida econômica, Sí. de bueno que tinha? Pues nada, Nada. absolutamente nada. Por exemplo, hablando um pouquinho de la vida sentimental, os problemas chegaram a que grado? Pues llegó al grado de separación, sí. Sí, eso fue. Y de que también mis hijos pues ya no quisieran saber nada más de mí. Aham. Entonces, pues sí, me trajo pues grandes consecuencias, sí. Sí. Y todo fue a consecuencia de los vicios. Que incluso yo hice muchísimos intentos por dejar el vicio, principalmente del cigarro, porque imagínense 3 cajetillas diarias, es muchísimo cigarro. Y hice, le digo, muchos intentos, según juramentos, y no, pues nada. Yo a partir de ese día que le digo que Dios me estaba esperando aquí, yo jamás volví a prender un cigarro. Jamás volví yo a tomarme una cuba. E no mesmo dia que você chegou? Desde ese día, Señor. Se me fue la obsesión por los vicios. Você vindo em um domingo à la manhã. A las 7:30 de la mañana yo Ajá. llegué, Señor. Sí, yo llegué a 7:30 de la mañana. A partir de ahí, todos los dolores también se empezaron a ir. Le digo, también por las noches yo sentía que se me subía el muerto. Entonces era mucho, mucho el sufrimiento. Fíjese que con los ojos abiertos, 2 veces yo vi cómo pasaba una sombra y nomás sentía algo pesadísimo en mi cuerpo y yo ya no me podía mover. Yo sentía que gritaba muy fuerte y nadie me escuchaba. Entonces era algo terrible todo eso pues según del muerto. Ahora sé que no era el muerto, ¿no? Ahora sé que no era el muerto. Ou seja, era um inferno na vida. Sí. Você perseverou isso, cadenas, por exemplo, participou viernes, domingo, como foi? Sí, empecé con los domingos, ¿verdad? Aham. Entonces, ahí el pastor, pues, en las explicaciones que da en las prédicas, o sea, me di cuenta realmente que pues yo necesitaba de todos los días, Ajá. porque mi economía estaba mal. Los martes, pues, era de sanidad, yo estaba enfermo. Los miércoles, pues, yo tenía una necesidad grande de Dios. Los jueves, de la familia. Viernes, Los viernes de liberación, Señor. sábado por los impossíveis. Los sábados de los imposibles y los domingos, ¿no? Entonces, para mí, todos los días eran importantes. Agora, graças a Deus, que as portas da Universal se encontram abertas de lunes a lunes, a la manhã, a la tarde, a la noite, de enero a enero. As portas da Universal que incluso se encontra cerca a sua casa, cerca a você, estas portas se encontram abertas de lunes a lunes, de enero a enero, a la manhã, a la tarde e a la noite. E você começou a participar. Empecé a participar, Señor. Não tardou para venir e vino determinado. Sí, exactamente. Deixe-me falar um pouquinho isto, Sí, sí, sí. porque hace toda a diferença. Toda a diferença. O Senhor que se encontra cá, ademais de não tardar para venir, quando vino determinado. Há muitas pessoas que necessitam de ajuda. Há muitas pessoas que necessitam parar de sofrer. Há muitas pessoas que necessitam de um câmbio, de uma transformação de vida e tardam para vir. Quanto mais uno tarda para buscar ajuda, pior queda a situação. Não é verdade? E, generalmente, aqueles que tardam para vir, quando chegam, não chegam determinado ou determinados. Quando uno viene e viene determinado, uno empieza a perseverar. Porque adentro há uma crença, há uma fé, há uma seguridade, há uma convicção, uma certeza que qualquer pode falhar.
pero a palavra de Deus não falha. La terra passará, el cielo que é mais grande todavia passará. Sin embargo, la palavra de Deus, ella não passará. La palavra de Deus é forte, é grande, é poderosa, é eterna e não falha. Quando há esta seguridade adentro de uno, uno persevera. Você sabe o que é perseverar? Perseverar é uma das pruebas de la fé. Se há fé, uno persevera. Se não há fé, uno não persevera. Em seu caso, você perseverou. Sí, Señor, yo perseveré, le digo, participando y practicando más que nada la palabra de Dios, porque pues Dios se manifestó grandemente. Conmigo, fíjese que yo lo he dicho algunas veces, que Dios no navegó nada conmigo. O sea, yo entendí desde luego qué es lo que yo tenía que hacer. Porque me he dado cuenta, ¿no?, que hay muchos que están dentro de la iglesia, vienen con todos los problemas y no quieren hacer nada. É verdade. Sí, no quieren hacer nada. Y yo sí, gracias a Dios, Dios me abrió el entendimiento luego, y pues yo hice todo. Como que se encontra sua vida hoje? A hoy, pues más que bendecida, Señor, gracias a Dios. Dios ha bendecido, pues me ha sanado, me ha liberado. Perdão, vamos falar isto despacito. Sanado de quê? Pues me sanó del cáncer de piel. Câncer de piel. Ajá, de una hernia. La hérnia desapareceu? Desapareció la columna. La hérnia, você não teve que operar? No, Señor. Desapareceu. No. Era una hernia así de grande, aquí en el ombligo, que yo sentía que me reventaba. Sentí horrible, me ardía, o sea, era muy fuerte los dolores. El câncer desapareceu, a hérnia desapareceu. Desapareció, sí. Você dijo que tinha epilepsia. Sí, tenía ataques epilépticos. Hacía quanto? Pues como... Mais ou menos. Pues unos 25 años. 25 20 años por ahí más o menos. Ajá. Fue el tiempo que duró la epilepsia. Fíjese. E a epilepsia terminou? Terminó, sí. Hace quanto que você nunca mais teve um ataque de epilepsia? Hace quanto tempo? Pues hace aproximadamente unos 17 años. 17? El sí, último ataque? Sí, más o menos. Hace 17 años. Sí, por ahí más o menos. Ajá. Ajá, sí. También la colitis, sí, los dolores de pecho tan fuertes, los dolores de cabeza que eran intensos, Señor. Esos no se me quitaban. Siempre tenía esos dolores tan fuertes. Los vicios. Y los vicios, el vicio del alcohol, el vicio del cigarro, que tantos intentos hice por dejarlos y nunca pude. Nunca, lo más que dejé yo de fumar fueron 2 horas. Eso fue lo que... Y llegando yo a la iglesia, ¿usted cree que yo no voy a estar agradecido con Dios? Imagínense, yo no volvía a necesitar nada de eso, más que de Dios. Ajá. Es lo que liberado de los vicios. Gracias a Dios. ¿Vicios sí. de cuántos años? El vicio del cigarro fueron 35 años aproximadamente. 35 años. Sí. No estamos hablando de 35 días, nem sequer 35 meses. Estamos hablando de 35 años. Sí, sí. Los tormentos espirituales. Pues los tormentos espirituales fueron muchos años también. Desaparecieron. Sí, desaparecieron, sí. O sea, lo que pasa que yo fui con brujos, Señor, también. Sí, o sea, según me iban a ayudar ahí. Y no fue todo lo contrario. Pues los problemas fueron aumentando. Entonces, pues sí, era un sufrimiento total. Sí, entonces, yo me doy cuenta que realmente la mayoría de problemas que yo tenía, pues eran problemas espirituales. Es verdad. La vida sentimental hoy. Pues ahora Dios ha bendecido mi vida sentimental. Dios me ha dado una gran mujer de Dios. Ahora vivo en paz, una vida muy bendecida, Señor. O sea, en todos los sentidos, usted paró de sufrir. Sí, Señor, en todos los sentidos. Senhor,
Que Sí. Deus lhe bendiga muito mais. Muchísimas gracias, Señor.